Audio Jungle. 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 Colombia, el país de la belleza. Colombia, el país de la belleza. Colombia, potencia de la vida.
Buenos días, ¿cómo vamos? Bienvenidos a los que se están acercando. También queremos invitar a los que están alrededor, todavía tenemos sillas. ¿Qué tal la primera comida, la primera muestra? ¿Empezamos bien el desayuno? Bueno, muy bien, y va a continuar mejor. Vamos a continuación con el chef Carlos Gaviria. El chef Carlos Gaviria es ante todo un colombiano enamorado de la cocina de su país. Es un investigador gastrónomo, formador de nuevas generaciones de cocineros profesionales con la apelación de origen Colombia. Su libro, Técnicas Profesionales de Cocina Colombiana, es el resultado de 15 años de investigación etnográfica por todas las regiones de Colombia. Su segundo libro, titulado Arepas Colombianas, Técnicas Profesionales, compila las técnicas de preparación de 60 diferentes tipos de arepas colombianas. ¿Sí calculaban que teníamos más de 60 tipos de arepas? Ahorita vamos a probar unas. Su tercer libro, titulado Envoltorios Colombianos, que vale la pena que lo busquen, es un trabajo de investigación con fotografías divinas. Cocina en hojas, compila más de 20 tipos de envoltorios en Colombia, sus técnicas y masas con los diferentes nombres y clasificaciones de todo el país. Hoy vamos a hablar un poquito de su segundo libro, el de arepas. Bienvenido, Carlos Gaviria. Estamos pendientes entonces. Bueno, muy buenos días. Me cogieron allá a mansalva y no me dejaron ni siquiera acabar de arreglar. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo bastante sencillo. Yo feliz de estar nuevamente en este que es mi congreso y del cual formo parte desde hace muchos años. Y Y hoy vamos a ver un poquito el tema que tiene que ver con el maíz. Dentro de nuestra ancestralidad, ¿habrá una ollita por ahí? No veo ollas ni nada acá. Necesito olla y agua. Dentro de nuestra cocina tenemos que, hablando un poquito de lo que es Colombia, eh, yo defino nuestro país como dos elementos fundamentales: diversidad y mestizaje. Somos el segundo país más biodiverso del mundo, el primero por kilómetro cuadrado. Eso nos permite tener una infinita gama de pisos térmicos y de productos a nivel nacional que nos vinculan a que no podríamos llegar a definir nuestra cocina como una cocina colombiana, sino como las cocinas colombianas, porque son muchas. Y Colombia, digamos desde ese punto de vista, podríamos decir que son 7 países en un mismo país, porque son 7 regiones gastronómicas distintas, que son, ¿quién las conoce? A ver, ¿cuáles podríamos enunciarlas? Desde el punto de vista gastronómico, ¿cómo está dividido Colombia? Tenemos el Pacífico, que son ustedes como tal, ¿cierto? Que es todas las zonas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño y Chocó, ¿sí? La región andina pues es muy extensa, porque andina podría ser también Nariño en algunas zonas de la cordillera, ¿cierto? La región cundiboyacense, con los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. La región Caribe, con todos los departamentos de la costa caribe colombiana, que son Cesar, ¿sí?, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Guajira, Sucre y Córdoba, ¿sí?
¿ok? Y allí, pues, digamos, por temas más, digamos, de practicidad, las islas de San Andrés y Providencia. Pero casi que podríamos decir que las islas de San Andrés y Providencia tienen un componente distinto desde ese punto de vista. Venga para acá, está con nosotros. Ella es una estudiante mía de la especialización en cocina colombiana que adelantamos con la Escuela Gastronómica de Occidente en Cali. Seguimos con las regiones. ¿Qué otra región tenemos? Los llanos orientales, ¿sí? Que lo tienen como llanos orientales, Amazonía y Orinoquía, que yo también los separaría, o sea, la Amazonía y la Orinoquía por un lado y los llanos orientales por el otro lado. Santanderes, Tolima Grande, que corresponde a los departamentos del Tolima y Huila, y Antioquia y Eje Cafetero, con los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. ¿Sí? Entonces, miren esa gran diversidad que hay allí. ¿Qué pasa? ¿Y para dónde voy yo? Nosotros necesitamos consolidar nuestra cocina bajo unos esquemas de nacionalidad para poderla exportar. La gastronomía de un país es un motor de desarrollo económico muy importante desde el punto de vista turístico. Perú lo ha hecho divinamente, no tenemos nada que envidiarle a Perú. México lo ha hecho divinamente, no tenemos nada que envidiarle a México. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser integradores y tenemos que empezar a conocernos entre nosotros mismos para poder definirnos dentro de nuestras cocinas. En todas las regiones hacemos de pronto lo mismo, pero lo llamamos distinto. Entonces, al tener lenguajes tan diversos, implica que es muy probable que nosotros mismos no nos identifiquemos. Por problemas sociales y de violencia, también hemos estado un poquito aislados. Entonces, las personas del Pacífico seguramente que no saben qué comen en la Amazonía, el de la Amazonía no tiene ni idea qué come el tolimense no sabe qué come el antioqueño, y así. Y eso pues, nos lleva a que si no nos estructuramos bajo un esquema de nacionalidad, pues va a ser un poquito más difícil eso. Y ahorita les cuento por qué les digo esto, ¿sí? Entonces, pues ahí hay que identificar las cosas a través de unas técnicas. Y esas técnicas me van a llevar precisamente a unos nombres, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por el otro lado decíamos que es, aparte de diversidad, es mestizaje. Y es mestizaje porque en nuestra cocina son 4 etnias fundamentales. Es una cuatrietnia que se integra, que se mezcla y que conforma un producto mestizo y que hace una cocina con personalidad. ¿Cuáles son esas etnias que componen, esas 4 etnias que componen nuestra cocina? ¿Una cuál será? ¿Qué habían por aquí en estos territorios antes de la conquista? Indígenas, exactamente. Afros, españoles, y algo que no tenemos en cuenta y que somos además más que cualquier otra cosa, árabes. ¿Sí? Árabes porque los españoles venían invadidos de los moros y permeados de toda su cocina, digamos, Magreb y árabe desde Europa. Y por el otro lado, por un fenómeno social que fue la colonia y las migraciones que recibimos de sirios libaneses en nuestro país, sobre todo que se asentaron hacia territorios de la costa caribe. El condimento rey de nuestra cocina colombiana es el comino. Más árabe no puede ser. La canela, los clavos, la pimienta de olor. Bueno, infinita cantidad de elementos que construyen nuestra cocina. Y así como Perú en algún momento pudo haber dicho que
su cocina Nikkei o Chifa, esa influencia china y japonesa que tienen dentro de su cocina, los hace importantes en América, nosotros podríamos tranquilamente apropiarnos de tener como uno de los grandes valores la mejor cocina árabe de América. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, eso es diversidad y mestizaje. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tarea se ha hecho en nuestro país? Este es uno de los ejercicios que desde hace muchos años se ha venido haciendo y fue y ha sido el líder en el país de este tipo de actividades. Es el congreso más importante del país y el más grande, que ha sido un esfuerzo de 21 años ya este año. ¿Qué es importante para nosotros poder salir adelante? ¿Qué hizo Perú? Pues Perú seguramente que es mucho más allá de ceviches y México es mucho más allá de tacos, pero es que al cantante lo conocen por una sola canción. Seguramente Carlos Vives tiene un repertorio muy amplio, pero en todas sus presentaciones le tocará cantarse La Gota Fría. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar cuál es ese concepto de elementos sobre los que nosotros tenemos que construir y sentirnos identitarios a nivel nacional. Y en ese sentido, yo creo que nosotros podemos hacer dos cosas fundamentales. O cocina en hojas, con una diversa e infinita cantidad de envoltorios, ¿sí? Y que los que tuvieron la oportunidad de ver a la chef Viviana el jueves fue que se presentó Vivi, pues ella nos hablaba un poquito de todos esos envoltorios, sobre todo de la cocina caucana y de Santander de Quilichao, y el uso de las hojas, y el uso de las hojas de caña, y el uso de las hojas de chisgua, de bijao, de plátano, y de infinita cantidad de hojas al respecto. Y yo creo que nuestra Colombia, nosotros podemos levantar la mano y decir, nosotros somos cocina en hojas. Es muy probable que en muchos territorios del mundo se cocine en hojas, pero tenemos que apropiarnos como elemento fundamental de nuestra cocina. Y el otro elemento, o el otro concepto sobre el que yo creo que nosotros debemos trabajar y debemos sentirnos que por ahí es cantar esa canción rutinaria y permanentemente, son las arepas. Dejémonos, me perdonan la expresión, de maricadas con el tema de que si la arepa es venezolana o que si es colombiana. Ayer precisamente estábamos celebrando el Día Mundial de la Arepa. Y la arepa, o sea, el origen de la arepa es lo de menos. Además, la arepa, pues no tiene cédula, no tiene pasaporte, no está definitivamente dada hacia una división política, sino está dada por elementos y manifestaciones culturales. Y es así como la arepa en los territorios de Centroamérica pues se llama tortilla, igual que en el Cauca. ¿Sí? En Colombia, en el único lugar donde la arepa recibe el nombre de tortilla es acá, en el Cauca. ¿Sí? ¿Cuál tortilla? Pues la tortilla mexicana tradicional, en donde se arman los tacos y de acuerdo a lo que se le ponga encima a ese taco, pues tiene diversos nombres. ¿Sí? En Venezuela igual, hay una arepa rellena a la que se le echan muchas cosas adentro y va variando sus nombres. Pero yo creo que Colombia es el país, así la arepa no sea de nosotros, es el país con mayor diversidad de arepas en el mundo. Porque nuestras arepas tienen intenciones no solamente de platos principales, como en el caso de México o en el caso de Venezuela, sino sobre todo intenciones de acompañamientos. Está presente en la alimentación diaria de todos los colombianos, sobre todo bajo procesos distintos de productos diferentes. Y si bien, digamos, uno dice arepa e inmediatamente
va y relaciona al maíz, es muy probable que esa arepa no sea de maíz. O sea, yo amo las arepas de arroz, ¿sí? De todos estos territorios del departamento del Meta, donde está nuestro querido chef Yul. ¿Sí? Yo no sé cuándo ya Yul se presentó, ¿sí? Ya estuvo con nosotros acá en Tarima. Hay arepas de papa, que las tenemos acá en el departamento vecino de Nariño, que se llaman lapingachos, ¿sí? Y que también compartimos con Ecuador, que ellos le dicen yapingachos. Hay arepas de plátano, de yuca, o sea, y hay infinidad de tipos de arepas alrededor del maíz. Entonces, cuando ya llegamos al maíz, pues vamos a ver que ese maíz además es un universo infinito desde muchos puntos de vista. Entonces, cuando ese maíz está crudito, está biche, cuando le sale jugo, no se llama maíz, sino se llama chocolo o choclo, cualquiera de los dos nombres es válido, ¿sí? Y con ella también tenemos unos procesos de arepas de chocolo. Cuando ya se seca en la mata, ese chocolo pasa a ser maíz, ¿sí? Ahora, si miramos ese chocolo además tiene puntos distintos de terneza. Entonces está el chocolo tierno, con el que se elaboran algunas arepas más de licuado, ¿sí? Como las cachapas o arepas de chocolo licuadas de plancha. Y otra que se llama el chocolo zarazo, que es ese chocolo que ya está como durito y seco, con el que hacemos infinitas masas de envoltorios y diferentes arepas. Las arepas de mazorca o de chocolo de Boyacá, por ejemplo, son elaboradas con ese chocolo mazarazo. Después de que ya está seco, ya se llama maíz. Y resulta que el maíz, para que libere todos sus valores nutricionales, hay que quitarle una cáscara externa imperceptible al ojo, que no la vemos. Yo no sé si ahí hay cámaras, ¿sí? Este ya es un maíz, miren. ¿Sí? Aquí, a ver. Ahí, eso. Este es un maíz. Ah, no traje, fue un poquito si consiguiéramos un poquito de maíz trillado, que allá había, ¿sí? De pronto, un poco de maíz trillado blanco que había allá. Entonces, este maíz tiene acá una cascarita que no se nota, que es cuando yo como mazorca esa que se me queda como pegada en los dientes. Si esa cascarita no se retira, este maíz no libera sus virtudes nutricionales, sobre todo toda esa riqueza en niacina que tiene, ¿sí? Entonces, toca quitarle esa cáscara. ¿Cómo le puedo quitar yo esa cáscara? Pues yo lo puedo tostar, ¿cierto? Y tenemos costumbres de tostarlos y comer maíz tostado. En Boyacá, por ejemplo, se come con pedacitos de chicharrón, ¿sí? Y jocosamente dicen que es el chicle boyacense. No sé si en estos territorios también se come ese maíz tostado, ¿sí? Y ese maíz tostado también, entonces al tostarlo debilito la cáscara y ya puedo hacer lo que yo quiera. Y si ese maíz tostado lo muelo, tengo una harina de maíz tostado, ¿sí? Que si le echo un poquito de azúcar o de panela, tengo un aco, como le dicen, ¿sí? O chancarina, o yul, o gofios, ¿cierto? Aunque el gofio, digamos que ellos lo hacen en pelota, en bolita. No en pelota, sino en pelota, ¿sí? Pero miren cómo empiezan a cambiarlos, y si nos vamos, que ya la vieja Chori de Santander se fue, si nos vamos para Santander se llama cañanga. Pero ese léxico y ese bilingüismo interno es lo que a veces no nos permite identificarnos, pero somos hermanitos perdidos en últimas. Y tuve la oportunidad de estar ahorita en Europa, en las Islas Canarias,
y ellos tienen ese maíz tostado de esos ires y venires en intercambios comerciales con América, y es uno de sus productos bandera y se llaman gofios también. ¿Cómo más le dicen? Exacto. Ahora, si es solamente la harina de maíz sin el dulce, ¿sí? Pues es harina de maíz pintado, le dicen en otras, y con esa se elaboran diferentes amasijos, entre otras mantecadas tostadas de maíz, ¿sí? O sea, y ahí ya eliminé esa cáscara. ¿Cómo también lo puedo hacer? No sé si ya llegaría por ahí el maíz trillado. Pégale una buscadita. ¿Cómo también lo podemos hacer? Y ya ahorita lo hacemos ya. Lo podemos también pelar, que es la manera más ancestral y es a lo que vinimos hoy. Pelar maíz o motear maíz. ¿Sí? O sea, vamos a hacer que este maíz suelte esa cáscara. ¿Y cómo hacemos para que eso suelte esa cáscara? Lo vamos a hacer entonces cocinándolo en un medio alcalino. O sea, se puede pelar maíz con cal, se puede pelar maíz con bicarbonato, se puede pelar maíz con ceniza. Y esa técnica la compartimos también con el hermano país de México, en donde ellos llaman a ese proceso nixtamalización. Pues nosotros le decimos motear. ¿Quién se copió de ellos? Pues ninguno de los dos. Pero si a mí me preguntan como colombiano que de quién es, pues yo digo que es mío. Y si a un mexicano le preguntan que de quién es, pues seguramente el mexicano dice que es de él. Eso es lo de menos. Muchos podemos hacer lo mismo sin que tengamos que pelear por las técnicas culinarias que usamos. Lo que sí tenemos que generar es identidad al cocinar. Tenemos que cocinar con identidad y sentirnos orgullosos. Dime qué comes y te diré quién eres. Nosotros no podemos renunciar a lo que nosotros somos y con lo que nosotros nos hemos alimentado. A nosotros no nos criaron ni con sushis, ni con pizzas, ni con otra cantidad de elementos que son importantes y que son deliciosos. Pero nuestra cocina hay que respetarla, hay que valorarla y hay que venderla y hacerla grande, porque de eso depende la experiencia del turista. Qué frustración fuera que yo llegara a Popayán a buscar una sopa de carantanta, me dijeran, no, hoy hay ajiaco santafereño. Qué mamera, o sea, mal hecho, seguramente, o no con los elementos del territorio, porque esas denominaciones de origen de sabor dan unos elementos establecidos para eso, y no me va a generar ningún valor, ¿cierto? Que venga un españolete por acá y termine comiendo paella, pues qué tristeza, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a mirar cómo le sacamos provecho a esto, ¿sí? Entonces ese maíz que tenemos acá, independientemente de las variedades, pueden ser blancos, negros, azules, amarillos, del color que ustedes quieran, del tamaño que quieran, hasta maíz pira, podemos ponerlo ahí a cocinar y va a pelar. Entonces, lo vamos a cocinar en un medio alcalino. ¿Cuáles las proporciones, si ustedes quieren anotar? Entonces, por una parte de maíz, oye, pero ¿y el agua no la están cobrando o qué? Por una parte de maíz, 4 partes de agua, y al agua le vamos a sacar el 3% en cal y el 5% en ceniza. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo fuera a usar ceniza, necesitaría 50 gramos de ceniza tamizada, colada, para que no vayan a ir palos, puntillas, etcétera, ¿sí? Bien coladita de ceniza por 1 litro de agua, ¿correcto? Si fuera a usar cal, hablamos que
el 3%, 5 por 3, 15 más o menos de cal, ¿correcto? Que quede como amarguito, ¿vale? Entonces ponemos a hervir el agua, echamos, yo acá tengo una mezcla, a mí me gusta pelar con una mezcla de cal y ceniza, que la pueden usar también equilibrada por ahí hacia el 4%, más o menos, ¿sí? ¿Ok? Pues simplemente eso es lo que hacemos es, agregamos ahí, yo lo estoy haciendo acá al ojo por ciento, ¿sí? Pero porque yo soy un adulto responsable, ustedes allá en casa sí, pues lo miden, ¿ok? Porque es que si se pasan, es probable que les quede amargo, ¿correcto? Y tienen en Santander de Quilichao hay, ¿cierto? Hay envueltos. Y ahorita vamos a mirar ese nombre, ¿cómo se llama eso? ¿Listo? Entonces está el agua caliente, está el maíz, si quieren enfocamos acá bien la cámara, miren el color de este maíz e inmediatamente entra en contacto con la cal, él se va a revivir, o sea, se pone mucho más oscuro. Estas pepitas como rojitas, se van a poner negras, o sea, inmediatamente cambia de color. ¿Sí? Mírenlo acá. Vean que no le estaba diciendo mentiras, vean. ¿Sí? Se ponen así del color de Mónica. ¿Sí conocen a Mónica o no? Esa es la reina de la pata, esa lo cogía uno a pata. Ella tiene un restaurante en la Plaza del Porvenir en Cali. Además que es muy chévere porque ella se la pasa caminando, ¿cierto? El apellido de ella es Mina. Entonces, Mónica Mina. Sí, Mónica Mina. Miren ya cómo se pone de naranja. No sé si podemos enfocar bien la cámara ahí. Aquí bien al... ¿Dónde estamos? Yo estoy perdido. Pues espérate, le sacamos unos granitos acá. Va a sacar unos granitos y los pasamos. Miren, cuando entró a cocción y antes de cocción. Y los pasamos allí para que ellos lo vayan viendo. Si quieren alistemos otro, pasamos por ahí unos 3, ¿vale? Entonces, esa es otra manera de quitarle esa cáscara, ¿correcto? Cuando está en chocolo, cuando está tierno, pues solamente con el mordisco, pues la cáscara desaparece y alimentamos. Y la otra es a través de un medio mecánico que se llama trilladora, que coge y lo quita de manera mecánica y lo deja sin esa cáscara, ¿correcto? Eso es, ¿qué suena? ¿Están matando el marrano? ¿Qué es? ¿Qué es el maíz trillado? ¿Sí? ¿Correcto? No tiene el mismo proceso. Donde yo me ponga a echarle cal a esto, eso me queda amargo, espantoso. Porque esto ya no tiene esa cáscara. Entonces, lo que va a hacer es que se va a hidratar con el sabor de eso. ¿Estamos? ¿Sí? La otra manera, que además es también muy ancestral y muy de los territorios del Valle del Cauca, de Cauca de Nariño, es la fermentación. Se pone a añejar, como dicen los nariñenses, o se deja fermentando durante algunos días ese maíz, para posteriormente, hidratado, crudo, fermentado y lavado, molerlo para que separe esa cáscara, ¿sí? Y posteriormente se juaga bien, se tamiza y se pone a cuajar. De allí, pues las famosas tortillas, de allí los envueltos también de maíz, de allí las masas para nuestras empanadas,
sobre todo de añejo, de pipián, y las empanadas vallecaucanas, que son esos dos guisos de papa que son absolutamente importantes y emblemáticos en Colombia, el guiso de papa de pipián y el guiso de jigote del Valle del Cauca, ¿sí? Con las que formamos también esos rellenos. Aunque ese guiso de jigote pues cada vez tiene menos carne, ¿no? Al punto que ya son famosas es las empanadas vaticanas. ¿Sí han comido empanadas vaticanas? Claro, pura papa, sí, sí es. Ese es el otro proceso que tenemos, ¿correcto? Entonces, volvemos otra vez acá. Esto se va a poner a cocinar, ¿sí? Se va a poner a cocinar. Si quieren ya podemos decir que nos van calentando las arepitas y vamos pasándolas. ¿Listo? Cuando esto ya está... Yo no fui. Aquí sí la cámara me puede enfocar bien. Cuando esto ya está, yo lo puse a cocinar ayer y yo sé cuándo está porque pasa esto, miren. O sea, yo lo aprieto acá y miren que acá ya quedó la cáscara, vean. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver o no? ¿Sí? No es que yo tenga que pelar grano por grano. No. O sea, simplemente él llega un momento en que pela la cáscara, yo lo dejo cocinar un poquito más y él disuelve esa cáscara y se queda ahí en el agua, ¿correcto? Y acá entonces vamos a tener 3 puntos de... Mire, acá está uno más grande, vean. A ver, ¿con cuál? ¿Con esta? Ah, jue madre. ¿Ahí? Me quedo quieto, a ver. Ay, mire, ¿sabe qué? Tengan, no joda. Ya. Sí. Voy a pasarles de estos granitos, ¿sí? Ahí estamos viendo el final de la película, pero vayan probando y ahorita les cuento qué es. No se me vayan a asustar si el relleno está verde, es que se nos estaba dañando un poquito. Entonces... Señora, ¿no hay micrófono para la señora? Buenos días. Sí. Es que hay dos cosas. Cuando hablas de cal, aquí en Colombia hay una cal que se utiliza para construcción. Yo tengo esa duda, porque hablan de cal viva, no sé, y la otra cal de construcción no sé si es lo mismo. La cal es una piedra, es un mineral, es una piedra que es la piedra caliza, ¿sí? Dentro de esas cales que consigues en las ferreterías, hay unas que tienen certificación para alimentos, Ya. que puede ser usada en alimentos, pero es la cal blanca. Sí, hay irresponsables que pelan hasta con cemento, ¿sí? Pero pues por ahí no es. Pero yo, si de pronto les da un poquito de sustico o no la consiguen tan fácilmente, lo que sí van a poder ir es a cualquier asadero, mejor dicho, ahorita van allá donde los de la ternera la llanera, le dicen regáleme un poquito de ceniza o regáleme una bolsa de ceniza, para ellos eso es basura, ¿sí? Para nuestros indígenas eso no era basura, porque es que, o sea, pues eso es un elemento absolutamente indispensable para que el maíz nos alimente. Tanto así, haciendo un paréntesis, los españoles en la época de la conquista se burlaban de los indígenas que hacían ese proceso. Y ellos decían, no, pues ponga a cocinar ese maíz y nos lo comemos así. No era mucho más lo que había que comer, o sea, sus dietas eran monodietas, o sea, estaban basadas en muy pocos alimentos. Y el español empezó a sufrir de una enfermedad que se llama pelagra, por deficiencias precisamente del suministro de lo que daba el aporte del maíz, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cogen un poquito de ceniza de esa, la cogen, si no quieren ponerse a tamizarla así
como si estuviera haciendo uno una torta con la harina de trigo. Lo que hacen es una colada de lejía, se llama, o sea, echan esa ceniza en agua, la disuelven bien y después la pasan por el colador. Ahí se van a quedar todos los residuos y ya queda el agua de lejía o el agua alcalina para la cocción de eso. ¿Y en el proceso puedo utilizar una o la otra, o como usted decía, la mezcla de las dos? Puedo ¿O utilizar la ceniza mezcla o de las gas? dos, puedo utilizar una, puedo utilizar la otra, puedo pelar hasta con bicarbonato, ¿sí? Muchas gracias. O sea, la intención es que haya un medio alcalino, ¿sí? Alcalino contrario ¿a qué? ¿Qué es lo contrario a básico o alcalino? Ácido, exactamente. ¿Correcto? Cuando yo tengo una salsa ácida, muchas veces caemos en la tentación de échele un poquito de azúcar para bajarle la acidez. Lo que tengo que echarle es un poquito de bicarbonato para equilibrar la acidez. Cuando tengo acidez estomacal, pues me tomo un Alka-Seltzer o me tomo un antiácido que es algo alcalino. De ahí el nombre hasta de Alka-Seltzer, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso pasó, se peló ese maíz y vamos a tener 3 puntos distintos con intenciones diferentes dentro de la cocción de ese maíz. Si yo ese maíz apenas peló como este, lo retiro, yo les aconsejo dejarlos de un día para otro en el agua. Si lo pueden dejar 2 días mejor porque se va a añejar un poquito más, ¿sí? Después de eso sí lo sacan y lo juegan. Este tiene de ayer, ¿correcto? Lo retiro cuando está duro, que apenas peló, lo retiro y lo muelo. Tengo una harina de maíz pelado, que es húmeda pero es seca, como esta. Quieren, vamos llevándola ya, ¿correcto? Este tiene la primera molienda, pero lógicamente que es un poquito más, está muy grueso ahí, pero es para que ustedes más o menos miren el punto, ¿correcto? Si yo cocino esto aún más y después lo dejo en el agua, lo juago y lo saco, voy a tener una masa de maíz pelado. Esta es la masa, la haré esta. Voy a tener una masa de maíz pelado, ¿sí? O sea, va a salir mucho más blandito, ¿sí? Y si en ese momento en que ya está en punto de masa ese maíz, lo saco, lo juago, lo restriego como lavando los calzones en la ducha ahí, trun, bien para quitarle toda esa cáscara, ¿correcto? Y lo vuelvo y lo pongo en agua y lo dejo cocinando aproximadamente 2 o 3 horas hasta que él coge y florea. Tengo el punto de mote o de mute, ¿sí? Al indio con lo que lo criaron. Yo creo que no hay uno solo que no, cuando yo digo mote, no sepan qué es un mote, ¿sí? Pero entonces miren esa palabra, por ejemplo, todas las significancias que tiene en la cocina colombiana. En estos territorios se llama mote, en Antioquia se llama mote, ¿sí? En Nariño se llama mote, pero si yo ya me voy para Santander, ya no se llama mote, se llama mute, ¿sí? Pero mute también es una sopa de vísceras de res, pero mote en la costa caribe no tiene nada que ver con esto y se vuelve un espesado, como un ajiaco, pero de ñame, que se llama mote queso. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y al fin qué? No, pues simplemente pues tienen significados distintos. Lo que tenemos es que empezar a tener y a entender que hay un bilingüismo dentro del país. Hay una técnica muy ancestral que seguramente el chef Andrew ahora que en la tarde que se presente, que es nuestro cocinero amazónico, se hace, que se llama la patarasca, que es una cocción en hojas, donde el pescado se envuelve en hojas, se amarra y se bota a las brasas, ¿sí? Y así se llama en el Amazonas, pero en el Pacífico se llama
pandao. Y en el Caribe se llama encabrito. Y entonces estamos haciendo lo mismo, pero con diferentes nombres y de pronto con hojas distintas o condimentaciones diferentes. Pero tenemos que identificarnos es a través de las técnicas. Por eso las recetas siempre estudienlas. O sea, no hay nada más aburridor que leer un libro de cocina, pues, ver recetas ahí. Entonces uno se distrae viendo fotos, ¿sí? O sea, los libros de cocina se leen en los procedimientos. Los procedimientos son los que me identifican a mí la manera de cocinado, la técnica culinaria utilizada. Los ingredientes valen huevo. Yo ya miro si después uso, no sé, maíz de otro tipo, o si reemplazo ese maíz y digo, pues voy a ver si puedo pelar una legumbre y pongo unas habas a motear. Ahí ya empieza la cosa. Pero las notas musicales de la cocina están en la técnica y ellas están representadas en el procedimiento de la preparación, ¿correcto? Entonces, de acá ya tenemos aquí adelantado, porque el tiempo en televisión es corto, dice el dicho, ¿sí? Ya tenemos adelantado ese maíz que se cocinó, se enjuagó, se molió, se dejó en punto masa. Hay que darle 2 o 3 moliendas. ¿En qué molino? En este molino. Sí, a mí me tocó mandármelo tatuar para que lo identifiquen claramente. ¿Sí? En el molino de disco, en el que, ¿sí? En el Corona, exactamente. Que hay 3 tipos. Hoy modernamente hay uno eléctrico, ¿cierto? Hay hasta eléctrico ya. Pero de los otros, de los manuales, hay de 2. Hay uno de 2 tetas y uno de 2 huevas. Depende quién lo manipule, ¿cierto? Hay unos mixtos, hay unos de 2 huevas y de 2 tetas. Cuando le cansan las 2 tetas, pues le dicen al marido, venga y ayude, no joda, y muele otro poquito, ¿correcto? Pero ¿qué pasa con esta molienda? Esta molienda se da por fricción. Este molino fue el air fryer de la época antigua, cuando ese maíz simplemente se pasaba entre 2 piedras, como le dicen los nariñenses, la mama y la guagua, ¿sí? Y se ponía y se sacaba. Una cosa es cuando yo hago una molienda por fricción, distinta a una molienda por cuchilla. Entonces, no es lo mismo que el maíz se muela en una máquina de moler, donde mando moler la carne, como en las carnicerías, a en una máquina de moler maíz. Son distintos los procesos, porque la otra trabaja es cortando. O sea, no puedo coger una procesadora y llegar a este resultado, porque cuando ella se va moliendo, se va emulsionando, ¿sí? Este tipo de moliendas hay que más o menos hacerlo por 2 o 3 veces, o sea, hay que pasarlo varias veces, ¿correcto? Hasta que obtenemos ese maíz. Dentro de nuestra cocina en Boyacá, que irónicamente, y yo creo que casi nadie tiene ese dato, o no lo tenemos, no porque yo lo tenga, pero dentro de nuestro imaginario cultural, pues uno dice arepa y inmediatamente se imagina un carriel y un man hablando paisa. ¿Sí? Es probable que sean los que más coman arepas en Colombia, pero no los que más diversidad de arepas tienen en el país. La mayor diversidad de tipos de arepas la tienen los boyacos, los boyacenses, ¿sí? Y la meca de la arepa boyacense está en Ramiriquí, su merced, ¿sí? No sé si han comido de esas arepitas que dan vuelticas así, como hay una planchita y abajo hay una cosa que va dando vuelticas, ¿sí? Está muy dada hacia todos los territorios de Cundinamarca. Y allá en Ramiriquí había una señora que se llama doña Guillermina, que además fue premiada como en el 2014, como con el Ministerio de Cultura hace unos premios de cocinas tradicionales de Colombia, y la premiaron con una arepa que su origen está allá,
y se llama la arepa de guiva. Guiva significa relleno de. Esa arepa de guiva, que fue la que se comieron, el relleno ese verde no era que estuviera dañado, sino es una masa de alberja fresca y queso, cuajada, que se muele. O sea, ahí ya tenemos proteína. O sea, no hay nada más moderno que lo tradicional. Y no hay cocina innovadora sin tradición. ¿Sí? Entonces, miren que casi que podríamos hablar que ahorita que está tan de moda todo el tema vegano, pues ahí tendríamos un alimento absolutamente completo, porque pues la leguminosa me permite el suministro de proteína. Bueno, vegano no, porque hay queso allí. Digamos que fuera lacto vegetariano, ¿sí? Si no me mata aquí Karen, que es la saludable del paseo, ¿sí? Donde el suministro de proteína pues estaría a través, no sé si el queso y las alberjas, ¿correcto? Y coja el micrófono y dice que la arveja es la leguminosa que más proteína tiene. Ah, era para soplarme. Bueno. Para que se den cuenta todo lo que yo sé. Entonces, ese relleno era solamente cuajada molida con alberja, un poquito de sal y un poquito de azúcar, al gusto de ustedes. Y la parte de afuera era una masa de maíz pelado con queso. ¿Correcto? ¿Estaba buena? ¿Sí? ¿Qué técnica de armado tiene ese tipo de arepas? Entonces, simplemente lo que ustedes van a hacer es, yo esa la he definido en el libro, está, y la he definido como una técnica de armado de doble masa. Entonces, hay una masa de corteza, ¿sí? Ahí se está viendo. Se nos durmió el camarógrafo. Eso. Y una masa de relleno, que es la de alberja, ¿sí? Acá. Miren más o menos la proporción o la diferencia. Más o menos, la masa de relleno es aproximadamente un 60% de la masa de corteza. Entramos con el dedo gordo, ¿ahí me están enfocando bien? Y empezamos a hacer una canastica. Esta técnica se usa mucho también en nuestras carimañolas, en nuestros pasteles de yuca, ¿sí? Hasta en las mismas papas rellenas. Está la canastica, va el relleno en la mitad y vamos a empezar a cubrir ese relleno, ¿correcto? Lo desaparecemos. Creo que nos toca prender ya la sartén. Sartencita bien caliente, ¿sí? Cogemos y simplemente aplastamos un poquitico, miren, y ahí ya tenemos nuestra arepita. ¿Esto qué le van a hacer? Aquí está todo ya cocinado. O sea, lo único que estamos buscando es un poquito de caramelización y que esos dorados pues nos den mucho más sabor. Si ustedes quieren hacerlas, digamos, para tenerlas guardaditas o digamos desde el punto de vista profesional, para un mise en place, para producción en un restaurante o para la casa, ¿sí? Lo que haría es simplemente, o lo que vamos a hacer es sellarlas de lado y lado e inmediatamente se van para el congelador. Salen del congelador y yo las puedo calentar, o bien sea en el horno, o bien sea otra vez en parrilla, en plancha, ¿sí? O en la famosa air fryer que está tan de moda hoy en día. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé el punto de humedad? Porque es posible que ¿esta ya está hecha? Entonces, ¿dónde está la masa?
Pero ¿dónde está la masa antes de que se acabe? Esta masa. No, porque ya para mostrar las dos. Mónica y Karen son exalumnas mías de un programa que montamos con la EGO en Cali. Nadie es profeta en su tierra, como dicen. Y es el lugar donde me han acogido para un proyecto y un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo, y es que dejemos de especializarnos por allá. Hay otra también de ese diplomado que es Viviana, la chef Viviana de Santander de Quilichao, que ayer la vieron muy activa por ahí. Listo. Que tenemos que buscar especializaciones en nuestra propia cocina, y hay una especialización de cocina colombiana que hacemos con ellos allá en Cali. Así que, pues, las banderas que deben estar en un uniforme de un cocinero deben ser las banderas de su país. O sea, nosotros tenemos denominación de origen y de esa manera nos tenemos que comportar. ¿Cuáles son esos puntos de masa? Qué inseguridad, Ole. Esta negra no la puede dejar en un minuto. ¿Cómo sé yo el punto de masa de corteza? Si yo hago una bolita y al apretar ella se quiebra, le falta humedad. Entonces le agrego un poquito de agua, ¿correcto? O un poquito de grasa. ¿Cuál es nuestra grasa emblemática? La manteca de marrano. Por eso somos orgullosamente mantecos, ¿sí? Eso sí, no hay nada que hacer. Mantecos y guisos, porque el guiso también es nuestra salsa madre. Guisas y guisos orgullosamente, ¿correcto? Pero eso es lo que nosotros hacemos, guisar y mantequear, ¿sí? Sin ningún miedo. Debe estar, ya les mostré una que estaba más seca y esta que ya está en punto, donde yo aplasto y está perfecta. De a poquito, de a poquito. No les puedo dar una receta exacta porque es muy difícil, de acuerdo al tiempo que estuvo en humedad, de acuerdo al tipo de maíz, al ambiente, a todo, ¿sí? Entonces ustedes le van echando, como dicen las recetas de los chefs así todos pinchados, cantidad necesaria de agua, ¿correcto? Hasta que quede allí. Y ya de allí, pues simplemente lo que hacemos es que las sellamos, si quieren las congelan, las guardan y las van usando en casa, o simplemente pues las disfrutan como las disfrutamos hoy. Así que muchísimas gracias. Y espero nos veamos pronto. Muchas gracias. Che, la foto. A ver, venga, nos tomamos una foto así todos para acá.